Mazda vuelve al motor rotativo después de más de una década, pero lo hace de una forma diferente. Lo hace incorporando esta tecnología en este coche que veis aquí. Es la versión híbrida enchufable del Mazda MX-30, una versión construida sobre la base de este coche eléctrico y en la que el motor rotativo lo que hace es evitar que se descargue la batería. Por lo tanto, cumple un papel secundario y hace de este Mazda MX-30 e-Skyactiv Rev, así se llama, un SUV muy interesante. He venido hasta Alemania para probarlo y ver qué tal funciona. Os lo explico a continuación. Motor rotativo. A muchos nos trae buenos recuerdos, porque la historia de Mazda está marcada por esta tecnología única, de la que fueron grandes valedores. Mazda introdujo el motor rotativo en el Mazda Cosmo, ya en 1967, un bellísimo coupé que no llegó a España, lamentablemente. Y con esta tecnología también logró algunos éxitos en competición, como las 24 horas de Le Mans de 1991, con el 787B. Pero lo que la mayoría de vosotros seguro que recordaréis es el Mazda RX-8, un deportivo compacto que la marca vendió en Europa entre 2002 y 2012. Ha pasado una década desde que el RX-8 dejó de producirse y ahora Mazda vuelve a utilizar su saber hacer en motores rotativos para crear un nuevo SUV híbrido enchufable. Sí, un motor rotativo para un híbrido enchufable. Porque comparte su tarea con un motor eléctrico de 170 caballos y una batería de ion litio de 17,8 kWh de capacidad. El rotor ya no es el único protagonista de la propulsión. Es decir, en este coche el motor rotativo funciona básicamente como un generador de electricidad que recarga la batería antes de que ésta se agote, y poco más. En realidad, quien se encarga de dar par motriz a las ruedas es el motor eléctrico, siempre. Es lo que se llama un plug-in hybrid en serie, una configuración en la que el motor eléctrico es el único encargado de impulsar las ruedas, no la combinación del eléctrico y el térmico, como ocurre en la mayoría de híbridos. Esto hace que el Mazda MX-30 Rev se comporte en general como un MX-30 100% eléctrico, pero con la ventaja de no tener que sufrir por la autonomía, porque el motor rotativo se encarga de aumentarla recargando la batería cuando es necesario. Funciona como un range extender o extensor de autonomía. ¿Por qué Mazda ha utilizado un motor rotativo y no uno convencional de gasolina para este menester? Muy sencillo, por su compacidad y ligereza. Es un motor muy pequeño, que puede colocarse entre el motor eléctrico y el generador sin demasiados problemas. Y además, ahora es suficientemente eficiente para cumplir su papel sin incrementar el consumo, gracias a la incorporación de una válvula EGR y de un sistema de inyección directa de combustible de última generación. Lo primero que uno se pregunta es si realmente se nota el funcionamiento del motor rotativo cuando el coche está en marcha. Aquí, como veis, estoy probando el coche en ciudad y no se nota en absoluto. El coche funciona como un coche eléctrico porque la batería es la que manda. Pero lo he probado antes en carretera y ciertamente sí, cuando das gas a fondo, pues el motor entra en marcha y se nota un poquito esa vibración de ese motor térmico que entra en funcionamiento, pero es mínima. Es muy suave, no molesta en absoluto y tampoco se nota ningún digamos, este resbalamiento que a veces se tienen algunos motores híbridos. No, el coche empuja bien, de forma lineal, de forma suave y muy confortable. Algunos datos. La potencia de este propulsor híbrido es de 170 caballos, que entrega a 9.000 revoluciones, un régimen de giro muy elevado. El par máximo es de 260 Nm a unas 4.500 vueltas. La aceleración de 0 a 100 la hace en 9,1 segundos, exactamente el mismo registro que tiene el MX-30 eléctrico. Y la velocidad máxima está limitada a 140 km por hora, bastante justa para los que quieran circular por algunos tramos de autopista alemana. La autonomía máxima teórica con una sola carga es de 85 km y puede llegar a 110 km usando el coche en ciudad, según señala Mazda. 85 kilómetros de autonomía de energía eléctrica, pues no está nada mal, es mejor autonomía que la que ofrece el Mazda CX-60 híbrido enchufable y es una autonomía suficiente
para movernos a diario, para ir y volver del trabajo, para ir a la universidad, para ir a dejar los niños al colegio sin gastar un euro en gasolina. A la hora de recargarlo es de los pocos híbridos enchufables que permiten hacerlo tanto en corriente alterna como en continua. En alterna, a 11 kilovatios, recarga su batería del 20 al 80% en 50 minutos y en continua, a un máximo de 35 kilovatios, tarda 25 minutos. Al funcionar básicamente con energía eléctrica, la experiencia de conducción es similar a la de un eléctrico en general. Es silencioso, progresivo en su respuesta y económico de uso diario si aprovechamos la energía de su batería. Es una alternativa perfecta para los que quieran un MX30 y no tengan suficiente con la autonomía que ofrece la versión 100% eléctrica. El MX30 Rev ofrece mayor versatilidad y tranquilidad de uso. Ahora en parado os puedo explicar perfectamente las diferencias de esta versión híbrida enchufable respecto al MX30 eléctrico, que realmente son muy pocas porque, como veis, el interior es exactamente igual. Ya lo hemos probado, el eléctrico, ya podéis ver cuál es nuestra opinión respecto a este interior. Yo solo lo que os voy a decir son estas pequeñas diferencias de detalle que encontramos básicamente en el cuadro de instrumentos, un cuadro de instrumentos con los relojes característicos redondos, es digital, pero encontramos un reloj diferente a mano izquierda que nos indica en tiempo real si estamos utilizando la energía de la batería o estamos utilizando la energía del motor rotativo. Y a mano derecha encontramos otro reloj también un poco diferente que nos indica el nivel de gasolina que tenemos en el depósito y también el nivel de carga de la batería. Otra diferencia también destacable está en el menú del sistema de infoentretenimiento, porque esta versión híbrida enchufable tiene unos menús específicos y el más interesante es el Drive Efficiency Monitor, que es un menú en el que nos indica en tiempo real si estamos utilizando lo mismo que el reloj de mano izquierda, si estamos utilizando la energía del motor rotativo o bien estamos recargando la batería o estamos utilizando solo la energía eléctrica. Otro de los menús interesantes es este, el que indica exactamente el estado de la batería. Nos indica, por ejemplo, el nivel de carga, el porcentaje de carga que tenemos, la autonomía disponible y el tiempo de recarga que nos queda para poder disponer de ella de forma completa. Y para acabar, un último detalle, y es que aquí en la consola tenemos una pequeña palanquita, para mi gusto demasiado pequeña, que nos permite activar los diferentes modos de conducción, el modo eléctrico, el normal o el de carga de la batería. Como veis, es el que ha provocado que se encienda el motor rotativo. Y por fuera, el Mazda MX30 Rev es clavado a la versión eléctrica, excepto en algunos detalles como el diseño de las llantas, un poco más aerodinámicas, el emblema del portón y este otro, muy curioso, en las aletas delanteras, que simula un rotor. También tiene evidentemente un puerto de recarga, situado en el pilar C trasero. Mazda comercializa una versión tope de gama de lanzamiento llamada Edition R, que se distingue por su acabado en color marrón rouge metallic en el techo y las alfombrillas y cabezales de los asientos con el logo R grabado, entre otros detalles. El resto de acabados son el Prime Line, Exclusive Line, Advantage, Makoto y Makoto Premium, estos dos últimos los que Mazda espera que sean los más vendidos. En cuanto a precios, está a la venta a partir de 38.050 euros, precio de tarifa sin contar posibles promociones y descuentos, que los habrá, y hasta 45.150 euros que cuesta la versión tope de gama Edition R. Es prácticamente la misma tarifa que la versión eléctrica MX30 EV, una clara muestra de que lo que pretende Mazda es dar una nueva opción a los clientes que estén pensando en un modelo que sea eléctrico o electrificado y no tengan claro lo del eléctrico 100%. De hecho, la marca japonesa es de las pocas que ofrecen todo tipo de motores, gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos, convencida de que ofrecer una variedad de tecnologías es el futuro más inmediato. En la bonita ciudad alemana de Augsburg acabamos este pequeño contacto con el nuevo Mazda MX30 e-Skyactiv Rev. La verdad es que el nombre tiene tela. Un coche que la verdad es que funciona muy bien y que nos demuestra que Mazda sigue siendo una marca muy atrevida, con muchas ganas de innovar y que nos presenta un híbrido enchufable diferente. ¿Qué es lo que aporta este híbrido enchufable? Pues lo que hace es atender las necesidades de los clientes que buscan un MX30 pero que tampoco quieren sufrir por la autonomía del coche, que buscan un coche eléctrico que funciona de forma eléctrica pero con una autonomía extendida. Un coche que en definitiva
Ya os digo, me ha gustado, pero que me hubiera gustado también que tuviese un poco más de potencia y también comprobar de forma definitiva cuál es su consumo, algo que tendremos que hacer en una prueba más a fondo.